Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es viernes 9 de diciembre. Se acaba la semana y también se acaba el año. Lo que no se acaba es el enfrentamiento político en el país, lamentablemente. Más bien, este debe ser un mes de reflexión, de concordia, de unión. Pero eso no parece ser el espíritu que se ve en la política nacional. Más bien, por el contrario, y lamentablemente, vemos un enfrentamiento que, al parecer, todavía no va a concluir. Lo cierto es que el ministro Jaime Saavedra, ministro de Educación, fue interpelado, como ustedes saben, el día miércoles de esta semana, y finalmente hoy en la mañana la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular decidió que va a formular una censura en los siguientes días. Esto pues abre un panorama nuevo, un panorama espinoso, complejo. Se requiere de políticos, o que requiere de operadores políticos. Se necesita orillar, se necesita generar consensos, acercamientos, conversaciones, visiones de futuro, poner por delante lo que realmente importa en el país para justamente evitar que la democracia y la institucionalidad sufran. ¿Qué dijo el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros al respecto? ¿Qué dijo Fernando Zavala frente a esto que está ocurriendo? A ver, por favor, miremos. Adelante. La moción tiene, ahorita tiene unas 48 firmas. Es evidente que el día miércoles en la noche salieron ya varias personas fuera de Lima, por lo cual ya se adherirán las firmas el día lunes seguro. Y a partir de ahora corre el plazo, que es no antes del cuarto día ni después del 10º día, para que la mesa directiva, en reunión con los voceros, pongan una fecha para el debate y la votación de la moción de censura al señor ministro Jaime Saavedra. De esta forma, el congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta oficializó la moción de censura contra el ministro de Educación Jaime Saavedra. Pero muy temprano el presidente Pedro Pablo Kuczynski arribó a la ciudad de Ayacucho para participar de la ceremonia por el 192 aniversario de la batalla de esta ciudad y se refirió sobre la posible censura al ministro de Educación, poniendo paños fríos a los enfrentamientos con la oposición. Tenemos que trabajar juntos, como se ha hecho hasta ahora. Y lo que yo no entiendo muy bien es por qué ahora se habla de estas cosas cuando tenemos un buen ministro que sigue una política de Estado que empezó en el gobierno pasado, que yo sé que la oposición no lo quiere. Por su parte, la bancada prista, encabezada por el parlamentario Javier Velázquez Quesquén, señalaban que se abstendrán de firmar la moción de censura y exhortaron al ministro Jaime Saavedra a dar un paso al costado para así evitar enfrentamientos al gobierno. Exhortamos que el ministro de Educación dé un paso al costado, que evite llevar al gobierno a una confrontación estéril e innecesaria. Por eso nosotros esperamos que estos próximos días el gobierno reflexione si es como lo han dicho, que esta es una política de Estado, y esperamos que en estos días el ministro Saavedra dé un paso al costado, entienda de que no puede llevar a todo el gobierno a una confrontación innecesaria con un resultado que ya es predecible. El premier Fernando Zavala subrayó que se está analizando la posibilidad de solicitar el voto de confianza. Como ha mencionado el presidente Kuczynski, el tema de la cuestión de confianza es algo que establece nuestra Constitución. Cualquier gobierno podría evaluar este tema, así que nosotros estamos evaluando. No hay ninguna guerra. Pero las opiniones se tornaron divididas en el Congreso respecto a la posible solicitud del Ejecutivo del voto de confianza. Sería un error grosero del gobierno, constitucionalmente no corresponde. Para mí puede declararse hasta inadmisible, porque no corresponde a cuestión de confianza frente a una censura, porque estaría limitando un instituto jurídico, el derecho parlamentario, y no está hecha la cuestión de confianza para frenar la censura ni la interpelación. O sea, es totalmente equivocada el análisis. El señor Kuczynski, le vuelvo a reiterar, no ha leído la Constitución. Debe ser porque no hay una versión en inglés de la Constitución, porque no debe ser que entienda él muy bien el castellano. No se puede plantear una cuestión de confianza sobre un ministro. Eso no está permitido. Mientras la mayoría parlamentaria afina su puntería, el gobierno evalúa la reacción ante una inminente censura. Bueno, a ver, aquí han estado varios constitucionalistas en el programa en los últimos días. Natalia Amprimo es el que con mayor precisión ha señalado que no versa, no va, no puede ser, no es aplicable
el tema de la confianza para el caso de un ministro de Estado. No esas personas, esas políticas del gobierno. Ha explicado los artículos, ha abundado en la historia de la Constitución, ha hecho una serie de, digamos, detalles y precisiones el doctor Amprimo Natale, que es un conocido constitucionalista, ¿no es cierto? ¿Quién asesora al gobierno en esto? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? No sabemos. ¿Qué dijo el ministro en cuestión, Jaime Saavedra, al respecto? Escuchemos, por favor, adelante. No, el presidente Kuczynski en la mañana, no hay ninguna renuncia por mi parte, y el hecho que haya o no una posibilidad de cuestión de confianza es algo que el presidente y el premier tienen que evaluar, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos claro es que el señor ministro de Estado y el gobierno ha decidido que el señor Saavedra debe continuar. Es lo que han dicho ayer en el Congreso los voceros, o antes de ayer. Se ha repetido hoy durante el día. El temperamento es que el ministro continúe en sus funciones. Para muchas personas, el señor Saavedra es un cadáver político, hay que decirlo con todas sus palabras, porque en una situación como la que estamos, usted es el que ve esto, no me crea a mí, usted ve la televisión, escucha los medios, ve el temperamento en el Congreso de la República, y lo que se comprueba es una confrontación de enormes proporciones. ¿Cómo ministro de Estado va a continuar generando esta, digamos, polémica en torno a su actuación pública? Lo mejor sería seguramente cambiar de ministro, porque finalmente una política pública como la educación, que es tan importante, no debería depender de personas, sino debería ser más bien un lineamiento político, una orientación política, una conducción del presidente del Consejo de Ministros y en todo caso del presidente de la República, y no de un ministro de Estado que, como usted sabe perfectamente, lo hemos dicho acá siempre, es un fusible. En la política los ministros son fusibles, se cambian según sean las circunstancias políticas. Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a un congresista del partido del gobierno, el señor Gino Costa, que nos acompaña aquí en Redes y Poder. Gino, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gino, la primera reflexión, una pregunta y una curiosidad más que nada. En el debate el día miércoles, que ha sido un debate largo y de muchas horas, ustedes han intervenido y también otras bancadas, pero no hemos visto al congresista Carlos Brus. ¿Cuál es la razón de su ausencia? La ignoro, pero me imagino que tuvo que ver con lo ocurrido el día anterior. Se hizo público un pedido de presencia policial, ¿no es cierto?, para la inauguración de un local suyo, que fue un error que él reconoció inmediatamente, pidió disculpas, pero me imagino que eso es lo que ha llevado a que no se presentara al día siguiente, porque no quería ser objeto, en fin, de la atención de los medios en un momento en que estábamos entrando a la interpelación del ministro Saavedra, ¿no? Ciertamente extraño que el vocero del equipo de gobierno en el Congreso no esté presente, no explique su ausencia, y tampoco alguien como tú, que es un congresista también del PPK-osismo, que es compañero y que tienes una buena relación con el señor Brus, profesional, y se ve en el Congreso que ustedes muchas veces coinciden en muchos planteamientos, no sepa por qué es que no fue a un evento tan importante. No, yo le estoy diciendo que imagino imagino que fue por eso. Yo imagino cosas, pero no sé, ¿no? Sí, pero ¿qué relevancia tiene eso con la censura de Saavedra? No, la relevancia de los temas... Tú dices que es un cadáver político, yo no coincido. Yo creo que un ministro que recibe, si me permites, Alfonso... Estaba solamente planteando el tema inicial y dice, sí, antes de comenzar el tema de Saavedra, quería ver lo que había pasado con el congresista Brus, porque yo te digo que habría que preguntarle a él... Le vamos a preguntar, pero me imagino que es eso, ¿no? Lamentablemente no ha llegado. Lo que te planteo, Gino, con todo respeto, no es para molestarte, no te molestes, no es mi intención molestar, es mi intención preguntar, porque a mí también me preguntan los televidentes y yo tengo que ser un hub, soy un vocero en realidad de los televidentes. Pero no es muy difícil imaginarse, ¿no es cierto? Te estoy reconociendo, él ha reconocido que ha habido un error, seguramente esa es la razón por la que no ha querido ir, ¿no es cierto? Porque obviamente iba a ser el centro de atención de todos los medios de comunicación, y ha optado por esperar que esto enfríe, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que tendrá que ir a ética. Si va a ética, tendrá que ir Carlos a dar sus explicaciones. ¿Tú qué crees al respecto, para cerrar el tema? ¿Yo qué creo? No sé. Yo creo que ha sido un error, comparto con él. Difícil, ¿no es cierto?, en una persona con la experiencia política, pero todos cometemos errores. Creo que ha tenido la hidalguía de reconocerlo inmediatamente.
y de pedir las disculpas públicas, ¿no? Yo me doy satisfecho con esas disculpas, pero si hay alguien que juzga que no son suficientes y que merece, digamos, entrar a consideración de la Comisión de Ética, creo que tendrá que ir a Ética y defenderse, y veremos qué hace la Comisión de Ética del Congreso. Muy bien. Ahora sí, entrando al tema del ministro Jaime Saavedra, que es el centro de la atención política de las últimas horas y las últimas semanas, ¿no es cierto? No lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos. Uno lee las columnas de opinión y una buena parte de ellos, las redes sociales están inundadas de este pensamiento de que prácticamente él ya es una metáfora, por supuesto. El cadáver político no pretende ser ninguna, por supuesto, mala deseo a nadie, sino simplemente decir que prácticamente su ciclo habría terminado políticamente, porque es difícil sostener un ministro con estos cuestionamientos. ¿Tú crees que no es así? No lo comparto, no comparto esa apreciación, como te decía. Mira, una persona que encuentra la comprensión lectora, ¿no es cierto?, de los chicos de segundo de primaria, en 33%. Es decir, 1 de 3 chicos entiende lo que lee. El año 2013. Él entra en diciembre del 2013. El 2015, 2 años después, durante su gestión, la mitad de los chicos ya están comprendiendo lo que leen. Y en matemáticas el avance es menor, pero pasa de 16.6 a 26.6. Ese avance de esos 2 años no se ha visto jamás con ninguno de los otros ministros de Educación que hemos tenido antes. ¿Tú eres experto en educación, Gino? No, pero estamos ante la presencia, Alfonso, de uno de los ministros de Educación más exitosos, que conduce una política pública con resultados, porque además de eso han salido los resultados de PISA, que dan cuenta que somos el país en la América Latina que más ha avanzado entre el 2012 y el 2015. Entonces, un ministro que ha conducido el sector y producido esos resultados, para mí no es de ninguna manera un cadáver político, al contrario, es un ministro que debe continuar en su gestión, y el gobierno hará todo lo necesario para impedir que no lo haga. Yo creo que es lo que quieren los padres de familia, los chicos y el país entero. O sea que vamos a ver qué podemos hacer para lograrlo de cara a una conducta muy arbitraria y prepotente de parte de la mayoría en el Congreso. No sé si concuerdas conmigo que el ministro fue muy claro en absolver los cuestionamientos que se le hicieron por la compra de las computadoras y por los panamericanos, y yo creo que acá lo que hay es una agenda oculta que quiere deshacerse del ministro, ni por las computadoras ni por los panamericanos, sino porque le resulta incómodo a ciertos intereses, sobre todo en el mundo de las universidades privadas. Pero cualquiera que fuera la razón, porque también podría ser una demostración de fuerza de parte del fujimorismo, yo creo que también lo es. Tú has visto el intercambio de comunicaciones que se ha hecho público entre los miembros de la bancada. Acá lo que ellos querían es demostrar quiénes eran, ¿no es cierto? Y cómo el poder que tienen lo pueden poner al servicio de cualquier causa, incluso la de tirarse y frenar, ¿no es cierto?, una de las pocas políticas públicas que tenemos en el país, que es la de educación. 2 temas. Uno es, te preguntaba, Gino, si tú eras experto en educación. Yo no lo soy. Entonces invitamos a un experto ayer, el señor León Trachtenberg, que algo sabe del tema, y más bien él nos señalaba con una serie de, digamos, explicaciones muy detalladas la importancia relativa de la prueba PISA y por qué él... Yo me he remitido a la prueba sensual primero, o sea, la que hacemos todos los años acá en el Perú, y te he dicho que esos avances que son espectaculares son corroborados por la prueba PISA, que es la prueba internacionalmente más reconocida para medir el progreso, ¿no es cierto?, claro, y el estado de conocimiento de los estudiantes. No hay nada mejor. Lo que define León Trachtenberg, bueno, te voy a alcanzar con mucho gusto en la entrevista, por supuesto, para que tú la puedas ver. Y coincidirás seguramente conmigo, tú eres una persona muy ecuánime, te vas a dar cuenta. Él habla de 3 grupos, ¿no? Y dice con claridad que los que han estado siempre arriba están ahí, los de medio están siempre en el medio, algunos cambios, y los que están al fondo son América Latina, que siempre está ahí. Perú ha estado donde está, y se ha dejado de ser último, es porque ahora es penúltimo, o un poco más, y han entrado otros países que han cogido justamente los números inferiores. Y que la superación a Brasil es porque Brasil perdió 14 puntos. Podemos hablar, siempre las encuestas son para decir lo que uno pueda querer o no querer, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, que entonces lo que el señor ministro de Estado tiene como objeción por parte de la bancada fujimorista no es la política educativa, es una situación que tiene que ver
con dos aspectos que ellos han cuestionado. Que fueron absolutamente aclarados, ¿no es cierto? Y por eso sorprende que sin reflexionar sobre las aclaraciones que hizo, inmediatamente adelantaran que iban a censurarlo, cosa que ya nos habían hecho saber, ¿no es cierto?, a lo largo de los días que llevaron a la interpelación, ¿no? Ayer te pregunté algo al aire, tú tuviste la cortesía de contestarnos en el Congreso, y te lo repregunto otra vez porque es un tema pues fundamental, ¿no? Tú dices que te sorprende que hayan actuado de manera casi reflexiva, o sea, instantánea, ¿no es cierto? Han reaccionado a lo que contestó y ya han pedido la censura. Pero hay varias bancadas que han sido mucho peor que eso, Gino. Ni siquiera han escuchado al ministro y ya lo habían absuelto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, mira, es el caso nuestro. No, pero tú eres del gobierno, tú puedes decir, es que creemos te digo, en él. Sobre los panamericanos, el ministro Saavedra ha ido varias veces. Yo no estando en educación, he ido a verlo, pero porque es un dices ministro que hay de una nuestro bancada gobierno. Que es del fujimorismo que ha actuado de una manera reflexiva. Yo te digo, hay otra que ha actuado mucho peor porque ni siquiera la he escuchado. No la de ustedes, otras bancadas. Bueno, yo no podría hablar por otras bancadas. Pero hablas por el fujimorismo. Me parece que sí, porque ha sido clarísimo Jaime Saavedra en señalar que él no ha tenido nada que ver con la compra. Apenas se ha enterado de los hechos que devela un informe de inteligencia financiera de la UIF, ¿no es cierto?, de que quien hizo la compra puede haber recibido... Y que sale por la prensa, no por él, ¿no? Cosa que está muy bien, para eso está la prensa. ¿Qué ha hecho él? De inmediato le ha pedido la renuncia a esta señora. Y ha denunciado el hecho a través de la Procuraduría a la Fiscalía de la Nación. Y ahí está la investigación y el ministro y el ministerio está colaborando. Y además, te digo una cosa más, ha llamado de inmediato a que la Contraloría haga una inspección a fondo de esas compras y de todas las compras que esa unidad a cargo de la señora Vilca hizo entre el 2015 y el 2016. Me parece que eso es lo que debió hacer el ministro, lo ha hecho, y no veo cómo se le puede hacer responsable de hechos de corrupción que no dependían de él, porque él no tenía nada que ver con la compra. No, pues. Pero apenas tuvo conocimiento como jefe del sector, ha hecho lo que tenía que hacer. Claro, entonces, no hay responsabilidad política ahí. Claro, Gino, pero, a ver, ¿cómo podemos absolver al ministro de su responsabilidad política si el ministro se ha enterado, junto con nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, por la prensa, no por el ministerio? ¿Cuál es el problema? No tenía por qué saber. Entonces quiere decir... Quien ha encontrado la irregularidad ha sido la unidad de inteligencia financiera, perfecto, que nosotros hemos querido desde el primer momento fortalecer. O sea, peor todavía. No, ¿por qué? No, porque sí, pues. No, es que solo... explicar, que solo lo puedes descubrir a través de la acción de la unidad de inteligencia financiera. El tema debió ser el ministro, justamente, con la información oficial que tenía de la unidad de inteligencia financiera. Es decir, es que me ha llegado la información y quiero decir que esto está mal y lo quiero denunciar. Muy bien, ministro. Pero el ministro no dijo nada, fue la prensa la que dijo, hay documentos. Es que la unidad de inteligencia financiera no le informó al ministro. Yo no sé cómo... ¿Le informó a la prensa? Yo no sé cómo llegó esa información a la prensa. ¿Usted no tiene una servicio de inteligencia que sabe lo que está pasando? No sé cómo llegó a la prensa. Quiere decir entonces que puede ser que en este momento haya más corrupción en ese ministerio sin saber. Pues mira, nosotros cuando hemos llegado al gobierno hemos dicho, hay 4 tareas. Reactivar la economía, frenar las bandas de extorsionadores y sicarios, cosa que estamos haciendo, ¿no es cierto? En tercer lugar, enfrentar los problemas de corrupción que están extendidos a lo largo de todo el aparato público. Porque ese fenómeno ha crecido como gangrena durante el anterior gobierno del señor Humala y el gobierno del señor García, y seguramente viene de muy atrás porque somos un país con mucha corrupción en el ámbito. Pero lo hemos puesto en agenda. No fue lo que se propuso hacer Fuerza Popular, recuerda tú. Fuimos nosotros los que dijimos, mira, si queremos un país desarrollado y moderno, la lucha contra la corrupción es fundamental. Entonces, nosotros estamos convencidos que deben haber muchos más casos como estos. Y estamos buscándolos y pedimos a la prensa que nos ayuden a encontrarlos. Ya, como el de Carlos Moreno, que también ha sido por la prensa, que sacó el audio de lo que era como asesor, de lo que pasa en el caso de la compra de computadoras. Menos mal que tenemos una prensa libre. Menos mal que tenemos una prensa libre, Alfonso. Pero por supuesto. Y hay que preservar ese régimen democrático que nos permite contar con una prensa libre. Claro, porque acuérdate que no hace mucho quienes hoy, ¿no es cierto?, utilizan la bandera de la lucha contra la corrupción, tuvieron, ¿no es cierto?, a una persona en las más altas esferas del poder, haciendo lo que quería, sabiendo todos que hacía lo que quería, y
Demoraron 10 años, ¿no es cierto?, cuando estaba colapsando el régimen para deshacerse de él. Entonces, que no nos vengan a dar clases a nosotros de lucha contra la corrupción, porque sabemos... Entonces no hay nada que decirle al gobierno. No, en absoluto, en absoluto. ¿Para qué han nombrado al señor Eduardo Vega, pues? Para que recoja, ¿no es cierto?, los planteamientos de las distintas instituciones que saben sobre este tema, sobre cómo encarar de mejor manera esto. Yo creo que la corrupción no depende de los tiempos donde estés. Es una actitud que uno tiene que tener frente a la vida y frente a las cosas, más allá de qué pasó hace 20 o hace 100 años. No, pero a ti a mí me sorprende que a ti lo que te parece mal es que el ministro reaccione. Él debió saber antes. Ojalá que hubiera sabido. Pero lo que me parece mal es que no haya reaccionado. Perdóname. ¿Cómo que no haya reaccionado? Pero te estoy diciendo. Inmediatamente ha pedido la renuncia de la persona. Prensa lo saca. Sí, ¿y él sabía de esto antes? No sé, ustedes deben saber. Yo te estoy diciendo que no, por tercera vez. Perfecto, te vuelvo a decir, o sea, él se entera por la prensa y hace lo que tiene que hacer, Alfonso. Me estás poniendo como evidencia que el ministro no sabe lo que pasa en su portafolio. La corrupción, tú sabes, es un fenómeno ilícito y oculto. Si supiéramos dónde están todos los corruptos, ya los hubiéramos metido presos. Entonces, eso te lo puedo asegurar. Ya. O sea, eso te lo puedo asegurar. Bueno, lo juzgará pues la opinión pública, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que, digamos, queda como actitud al final de cuentas. Pero quería ir justamente al caso de Eduardo Vega, porque estuvo sentado en esto tú también hace unas horas y nos mostraba, digamos, el informe que había presentado para el presidente. Está 100 iniciativas, una de las cuales, lo que él decía la más importante, era un formulario donde se le pide al presidente de la República, a los vicepresidentes, a los ministros de Estado y a otras personas más, se les pide que llenen cuáles han sido sus actividades, digamos, profesionales en los últimos 5 años, ¿no? Con detalle de a quiénes han servido, qué tipo de vínculo laboral han tenido, hasta familiares inclusive deben de ser explicados con el detalle que se quiera y va como declaración jurada. Ese documento, según el señor Vega, es inédito, porque hay cierta formulismo que se pide para, creo que la SUNAT o algo así, pero no existe este documento tan al detalle que es casi 1,5 páginas. Dice Eduardo Vega, ahí viene mi pregunta, que eso se lo va a pedir al presidente para que sea el primero en llenarlo. ¿Qué piensas tú al respecto de cosas como esas? Me parece muy bien. Nosotros acabamos de aprobar en el Congreso una ley que amplía la responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos de llenar una declaración jurada anual. Yo creo que va en esa línea. No conozco el formato. Tú sabes que el 8% de los funcionarios públicos están obligados a declarar cuando inician sus funciones y cuando las terminan. Nosotros hemos ampliado eso al 100%. Es un acuerdo unánime, además todas las fuerzas políticas están de acuerdo con ello. O sea que, cuando hemos hecho el plan también de modernización de la policía, le hemos puesto mucho énfasis a que no solo quienes dirigen unidades que manejan recursos y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, hagan esas declaraciones juradas, desde el general más pintado hasta el último suboficial. O sea que estoy de acuerdo con ese mecanismo, Alfonso. Hoy día Perú 21 publica una noticia importante. Dice, cifras de corrupción en el Perú siguen generando preocupación. Siguen generando, ¿no es cierto? Esto no se ha detenido todavía. Nadie le pide al presidente Kuczynski y al gobierno que lo resuelva en 130 días. Pero sí, evidentemente, esto continúa siendo un cáncer que corcome toda la institucionalidad en el país y por supuesto la legitimidad y la esperanza de la gente. En fin, la gente dice, bueno, pues es imposible con un país corrupto hacer nada. Mejor cerramos y nos vamos. ¿Cuál es la tarea que el Congreso está, digamos, abordando con respecto a este tema de la lucha contra la corrupción por parte de la bancada del PPK-OSI? Mira, nosotros en realidad le hemos dado facultades delegadas al Poder Ejecutivo en lo que a Peruanos por el Cambio se refiere. Y estamos esperando que el Poder Ejecutivo, en uso de esas facultades en el ámbito de la corrupción, ¿no es cierto?, apruebe los decretos legislativos que ha venido trabajando y que incluíamos en el plan de gobierno, ¿no? Es decir, están esperando que Fernando Zavala y su equipo de técnicos... Esto está sobre todo en manos de Marisol Pérez Tello en el Ministerio de Justicia. Todo el paquete anticorrupción lo está trabajando ella. Algunas cosas ya han salido. La inhabilitación para funcionarios públicos que son condenados por hechos de corrupción. Nosotros en la Comisión de Constitución estamos discutiendo y aprobando precisamente lo que tiene que ver con digamos, los funcionarios que incurren en delitos de corrupción
y la posibilidad de que puedan volver a ejercer cargos públicos, también hemos estado viendo eso. O sea que, digamos, pero en este momento la pelota está en cancha del Ejecutivo. Ya. Ahora, regresando al caso del señor ministro de Estado, Jaime Saavedra, para ir cerrando un poco esto, Gino. Bueno, entonces el presidente de la República hoy día comentó que estaban pensando en la figura de la confianza, ¿no es cierto? Que es una figura que, como señalé hace un rato, no yo, sino repitiendo lo que dicen expertos en el tema constitucional, no va hacia personas. ¿Qué piensas tú como congresista al respecto? Mira, yo creo personalmente que concuerdo con el presidente, que es una de las herramientas que tenemos y me inclino a pensar que sí se puede utilizar y que la deberíamos utilizar en una situación como esta, porque... ¿Alguna opinión de un técnico relacionado al tema la conoces tú? ¿Es un pensamiento tuyo solamente? O lo que yo te digo no es mío, es lo que dijo Natalia Primo acá. Sí, lo explicó claramente. Y las personas con que hemos consultado, pero no te podría dar en este momento, dar en este momento. Ustedes tienen un grupo de asesores jurídicos que les señalan que sí se puede hacer. La bancada tiene un conjunto de asesores que incluye a un especialista en temas constitucionales. Pero no te podría dar el nombre de otros especialistas que se hayan pronunciado en este sentido, pero digamos, este especialista concluye que a la luz de la lectura, ¿no es cierto?, del artículo 133 de la Constitución y del reglamento del Congreso, no sé si es el artículo 88 o 86, esta es una figura que se podría aplicar. Ocurre que no hay antecedentes de su aplicación, entonces estamos en un terreno movedizo y eso da pie para distintas interpretaciones. Hay quienes dicen, no puedes plantear la cuestión de confianza en relación con la censura de un ministro. Tiene que ser en relación con una política pública. Pero lo que yo creo es que lo que está en cuestión acá es la continuidad de la política pública más exitosa de los últimos años en el Perú, que es la política pública de educación. Y por eso yo sí creo que cabría, frente a un hecho de arbitrariedad y prepotencia, y creo que abuso de poder como el que ha tenido el poder legislativo, la mayoría en el poder legislativo, podría el Ejecutivo decir, oye, no, nosotros hacemos cuestión de confianza. ¿No te parece, como dice el señor Mulder, que lo que necesita el presidente de la República es una constitución en inglés para entender lo que dice? No, mira, Mauricio Mulder es muy mal creado, muy mal creado. Así no se dirige uno al presidente de la República, la verdad. El presidente de la República es tan peruano como tú y yo, tú lo sabes, y eso no se le dice al presidente. O sea que eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, en una, digamos, democracia, los políticos pueden cuestionar a un presidente de la República y pueden manifestarle su parecer, decirle a una persona pero que no lea, faltarle el respeto, pues, ¿te parece gratuitamente? una falta de respeto? Sí, es una que falta señale de respeto. eso. Una falta de es una figura más bien. No, es una falta de respeto. Más que nada, adornarse con una cosa para llamar la atención. Es una falta de respeto, pero digamos... En el fondo, lo que está diciendo Mauricio es que no se está entendiendo de parte del presidente esto que no se puede hacer, según lo que dice Mauricio Mulder, que tiene experiencia. Según Natalia Primo, pero nosotros tenemos otro constitucionalista que piensa que sí, habrá que abrir el debate, ver qué otros constitucionalistas están a favor y en contra, pero nosotros creemos que, digamos, es una posibilidad. Yo personalmente creo que la podríamos utilizar por las razones que te he dado. Para terminar, Gino, y agradecerte por tu presencia en Redes y Poder. A ti más bien, Más bien, se proyecta entonces una situación que podría continuar en esta, digamos, pugna política en los próximos días. Y de plantearse la confianza sobre el ministro de Estado, más allá de que si es o no constitucional, sería el hecho que el presidente diría la cabeza de Saavedra contra la cabeza de Zavala y mi gabinete. ¿Tú ves así la comparación? ¿El presidente piensa que valen lo mismo o pesan lo mismo políticamente? Mira, yo creo que lo que esa figura, pedido de confianza entrañaría es una llamada de atención a Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Que, o sea, no hay, digamos, uno no puede actuar arbitraria y prepotentemente, no escuchar las razones que se dan, no querer ver la evidencia y los resultados de una política pública exitosa y querer tirarse abajo porque sí, al ministro más popular y digamos, con más reconocimiento de este gobierno. Eso nos parece que no es aceptable y vamos a hacer todo lo que el sistema político institucional nos permita para evitarlo. Si me permites,
una última cosita en relación con la prueba PISA, porque el miércoles se dijeron barbaridades. No te digo que tú lo hayas implicado acá, pero se dijo que era un psicosocial, que la prueba PISA la hacía una transnacional cuando es la OECD, que es la Asociación de Países Ricos, de la que queremos ser parte, ¿no es cierto? Y esperamos llegar al bicentenario. En fin, se dijeron cosas bastante desagradables. Lo que dice la prueba PISA es que entre el 2012 y el 2015, el país que más posiciones avanza, ¿no es cierto?, en relación con sus propios resultados y en relación con los resultados de otros países, es el Perú. Pero también no han Entonces, dicho no tienes que ser un especialista en educación cinco más que están en el colero. No, pero yo no te digo la ubicación en el ranking, sino el Perú es el país que más puntaje saca entre el 2012 y el 2015 en relación con el puntaje que tenía entonces. Es una visión optimista, Gino, te felicito. Totalmente. ¿Qué piensas cuando te dicen perdemos 10-0 o 9-0? ¿Piensas que perder 9-0 es mejor que 10-0? No, esta le hemos ganado. Porque si nosotros somos los que más hemos avanzado entre el 2012 y el 2015, y si una tercera parte de los chicos comprendía lo que leía el 2013 y el 2015, la mitad comprenden, ¿tú crees que estamos perdiendo el partido? No, yo no. ¿Tú crees que le puedes decir a los profesores y a los alumnos que se han esforzado para esos resultados que la PISA es bamba? Como se dijo en el Congreso el otro día, que es un psicosocial. Mi opinión, ese es un insulto pues a nuestros maestros, a nuestra maestra, a nuestros niños, hombre. A diferencia de una radio local, mi opinión no importa. Porque lo que importa sí es la opinión de León Tatemer, que dice lo contrario. Pero mira, para interpretar, es amigo mío León y le tengo gran respeto y cariño, pero para interpretar los resultados de la prueba PISA y los resultados de las pruebas censales a que me he referido, no tienes que ser un especialista en educación. Los resultados hablan por sí solos. Y estamos avanzando. Entre otras cosas, gracias al esfuerzo de maestros, maestras, de los niños y de los padres de familia. Todo este esfuerzo conducido por el ministro Saavedra. Me parece que meterle una patada, ¿no es cierto? Para que se vaya. Ese poquito de corrupción hay que desterrarlo, por supuesto. Ese poquito de corrupción, por supuesto, hay que combatirlo hasta el final. Cosa que ha hecho el ministro respondiendo como respondió desde el primer momento que se enteró de ese hecho. Perfecto. Y no, muy amable. Gracias a ti, Alfonso. Por tu paciencia. Gracias. Muy amable. Por la tuya, hombre. No, a tus órdenes. Por la tuya. Amigos, vamos a una pausa comercial y venimos con un expresidente del Consejo de Ministros que está acá con nosotros. Es el señor Villanueva, que ya está con nosotros, que también es congresista además de la República, para conversar sobre análisis político y sobre lo que está pasando en el Congreso y más allá del Congreso en el partido Alianza para el Progreso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en Redes y Poder. Gracias por acompañarnos.